Bueno, pues muy buenas chicos, y vamos a comentar un poco cómo el Barça de Hansi Flick destrozó al Real Madrid de Carlo Ancelotti, porque sí, lo destrozó 0-4. 0-4 en el Bernabéu es una auténtica paliza, por supuesto de manera merecida, de manera justa, donde el Barça lo hizo muy bien, donde Flick le ganó la batalla sin ninguna duda a Ancelotti. Los fuera de juego. Se está hablando muchísimo de ellos. Haré vídeos sobre esto porque los datos son increíbles. Es el equipo que más fuera de juego fuerza en las grandes 5 ligas. Para que os hagáis una idea, el Barça va líder en esto con 77 fueras de juego. 77 fueras de juego en lo que va de temporada. El segundo tiene 35. Mirad la diferencia que hay. Qué auténtica barbaridad. Es decir, no es casualidad. No es casualidad que Mbappé, que Vinicius, que ayer todos cayesen en la trampa. Porque está bien trabajado. Porque está bien entrenado. Esto es pizarra, esto es entrenamiento, disciplina, trabajo. Esto se ensaya durante todos los días. Esto Flick todos los días, junto a su staff técnico, lo trabajan, lo ensayan, lo preparan. Todas las semanas. Y luego en los partidos se hace. Y de momento está saliendo muy bien. Muy bien. Hansi Flick, desde luego, ha dado con la clave en tiempo récord, ha cambiado a todo el Barça, a todos los jugadores, todos. Están rindiendo mucho mejor que antes, todos. Porque sí, por supuesto que Rafinha tenía muy buenos números antes, sí, pero este año mejor todavía. Y aparte de números, las sensaciones en el terreno de juego, que a veces no es solamente, bueno, es que lleva ahora más goles que antes. Lleva más goles, más asistencias, pero es que encima son las sensaciones que hay. Lewandowski, ¿qué decir de él? ¿Qué decir de los números de Robert Lewandowski? ¿Qué decir de Lamine Yamal, de Pedri, físicamente cómo está Marc Casado? Flick ha mejorado a todos. Y Flick ayer le hace un destrozo al Real Madrid descomunal. Tanto en defensa como en ataque. Porque sí, el Barça lanza muy bien el fuera de juego y evita muy bien el fuera de juego, los pases filtrados y cómo también jugamos al espacio, cómo sabemos hacerlo y cómo dominamos, cómo tenemos la posesión cuando hay que tenerla. Y la posesión con un rigor, con un criterio, un porqué. No tener la posesión por tenerla. Tener la posesión para hacer daño con ella. La posesión eficaz. Ancelotti ayer, yo creo que en el primer tiempo intenta salir con todo. Intenta ir a por todas, no le sale bien, cae en la trampa completamente de Hansi Flick. Y Flick tenía muy bien estudiado este rival, pero al igual que tenía bien estudiado al Bayern de Múnich. No es ganar al Real Madrid. No es ganar en el Bernabéu, que ganar 0-1 ya sería una locura. Y con muchísimo mérito. Es golear al Real Madrid. Golear. Y golear al Bayern de Múnich. No es casualidad. No lo es. El Barça de Hansi Flick está muy bien trabajado. El Barça de Hansi Flick lo está haciendo muy bien. Muy bien. Y ayer lo que hace tácticamente en ataque, lo de Lewandowski, lo de Lamine Yamal, Rafinha, Casado, Pedri, todos, el nivel que están ayer. Íñigo Martínez, que es el jefe de la zaga. Cómo sitúa a todos, cómo todos lo tienen de referencia para hacer el fuera de juego. Es increíble. Es increíble. Os voy a dejar con Albert Blaya, que sabéis que es el analista que tengo aquí profesional, para que él, con datos y con el mapa, os enseñe tácticamente cómo ha trabajado Hansi Flick el fuera de juego y cómo, de esta manera, tanto en ataque como en defensa, el Real Madrid cayó en la trampa de Flick y cómo Flick destrozó al Real Madrid. ¡Qué locura! ¡Qué locura Flick! Lo que está haciendo. ¡Qué barbaridad! En fin, os dejo con el bueno de Albert Blaya, por supuesto. Like a este vídeo, suscribiros si queréis más de este estilo. Y a ver qué nos cuenta el bueno de Albert. Qué auténtica exhibición del Barça de Hansi Flick en el escenario más difícil en lo que llevamos de temporada. El Barça ha goleado 0-4, sí, 0-4 al Real Madrid de Carlo Ancelotti, de Kylian Mbappé, de Vinicius Junior y de Jude Bellingham. Un Real Madrid repleto de estrellas, repleto de grandes nombres, que no pudo con el mejor equipo de lo que llevamos de temporada en las 5 grandes ligas. Porque lo del Barça de Hansi Flick, después de esta semana donde tenía dos pruebas durísimas ante Bayern y Real Madrid,
es de 10/10. Y ayer en el Clásico el Barça logró el récord de fueras de juego de toda la temporada. Fueron 12 fueras de juego los que logró el equipo de Hansi Flick ante el Real Madrid, plantando la línea defensiva muy arriba, casi en el centro del campo, y forzando al Real Madrid a jugar constantemente en largo. De ahí fueron haciendo todos los errores del conjunto blanco, esa precipitación que terminó llevando al Barça a comandar en el segundo tiempo. Kylian Mbappé cayó 8 veces en fuera de juego, apenas pudo participar en el juego, y el Barça con ese planteamiento evitó precisamente el que era el gran punto a favor del Real Madrid: las carreras en velocidad de Vinicius y Kylian Mbappé contra Íñigo y Pau Cubarsí, dos jugadores más lentos que esos dos delanteros, y que por lo tanto la única forma de evitar que te corriesen no era defender cerca de tu área, sino precisamente muy lejos, con un timing perfecto para evitar que pudiesen ganar ese espacio. Y ahí el Barça estuvo impecable, con el trabajo de toda la línea, también de los de arriba, para mitigar ese primer pase del Real Madrid, forzar ya directamente desde las posiciones más alejadas a que jugasen en largo. Fue el partido de Pedri, de Marc Casado, de nuevo espectacular, el canterano en el Santiago Bernabéu en su primer partido en ese escenario. Fantástico Pau Cubarsí a nivel defensivo, y muy bien también, sobre todo los tres de arriba. Y Hansi Flick, que con los cambios en el descanso, con los ajustes que hizo, ganó el partido y le dio la vuelta al primer tiempo. Ya sabéis que soy Albert Blaya, que esto es el Barça bajo la lupa en el canal de Manquer, y que como siempre después de los partidos del FC Barcelona tendréis aquí un análisis táctico, y que si lo queréis complementar, si queréis más todavía contenido, os invito a mi canal Blaya Sensat. Mañana, todos los lunes, después de la jornada de Liga, el análisis extenso, largo del Barça, con imágenes y con datos. Así que ya sabéis, aquí abajo tendréis también mi canal. Empezamos ya ahora sí con el análisis, con la pizarra táctica, para ver todo lo que nos dejó este partido. Vamos allá. El plan del Barça era bastante parecido a lo que venimos viendo. El Real Madrid dispuso un 4-4-2 muy claro, con Eduardo Camavinga en banda izquierda, Jude Bellingham en banda derecha y Fede Valverde y Tchouaméni de doble pivote. No hubo, por lo tanto, la entrada de Luka Modric, que para mí hubiese sido lógica teniendo en cuenta los espacios. Y arriba el Real Madrid dispuso de Kylian Mbappé y de Vinicius Junior, ambos jugadores en una doble punta, para atacar la profundidad. El Barça no renunció a su presión adelantada, no renunció a lo que le viene haciendo fuerte, en un mensaje claro de Hansi Flick. Es decir, si vamos a perder, perderemos con nuestra identidad, y sabiendo que incluso aquello que tenía más riesgos era lo que paradójicamente les acercaba más a la victoria. De hecho, en muchísimas situaciones, como podéis ver en esta pizarra, el Barça dejaba un 2 contra 2 Mbappé, Íñigo, Vinicius, Cubarsí. ¿Por qué? Porque los laterales azulgrana, tanto Valde como Jules Koundé, intentaban estar más arriba para saltar sobre un posible pase, con Lucas, por ejemplo, con Jude Bellingham, para estar cerca de ese posible pase, para a partir de ahí apretar la pérdida, y eso forzaba un espacio enorme. El Real Madrid se precipitó muchísimo, y sobre todo a través de Lunin, Militao, Rüdiger, Tchouaméni, Fede, Camavinga. Esos jugadores fueron los que más veces buscaron balones largos. Una vez recibía, por ejemplo, Lunin el pase de vuelta y le saltaba a Lamine Yamal. A partir de aquí el Real Madrid trataba de buscar estos envíos con Mbappé, con Íñigo, y prácticamente, salvo un par o tres de ocasiones en todo el partido, nunca salieron vencedores. Tenían la velocidad, tenían la capacidad técnica para poder hacerlo, pero el Barça estuvo muy concentrado e impidió sobre todo los giros en recepciones, con un gran Íñigo en duelos directos con Mbappé de espaldas, ganando duelos. También estuvo muy bien Cubarsí, haciendo falta cuando tocaba sobre Vinicius para evitar que se girase, y también ganando duelos por arriba, y el Barça fue capaz de controlar, por lo tanto, ese primer intento. ¿Qué sucedía cuando el Madrid jugaba hacia banda derecha? Ya lo vimos ante el Bayern, de hecho lo comentamos aquí en el canal, que uno de los problemas del Barça en aquel partido había sido controlar la profundidad. Cuando la pelota llegaba fuera, muchas veces el Bayern situaba a 3 jugadores, ¿no? Por lo tanto, si saltaba Alejandro Valde, había un interior que rompía al espacio, y eso obligaba al Barça a movimientos muy largos. El Real Madrid buscó lo siguiente: buscó jugar constantemente también hacia los costados, y a partir de ahí dejar en fuera de juego a sus atacantes. Kylian Mbappé hizo lo propio, tratando de buscar ese desmarque, pero ahí la clave para forzar tantos fueras de juego fue sobre todo también Cubarsí, la capacidad de Cubarsí para, empezando por detrás de Mbappé, para ver dónde estaba el francés, y una vez ya veía que Mbappé iniciaba el desmarque, ya veía que empezaba a arrancar, Cubarsí daba 2 pasitos hacia adelante, y una vez se daba el pase de Jude Bellingham, por ejemplo, en esta acción, Mbappé, que tenía mucho espacio, estaba en fuera de juego. Es muy importante que el central, que está por detrás, que está viendo dónde está su compañero, que es el que está marcando la línea, sea capaz de tomar la decisión en cuestión de milésimas de segundo, porque no olvidemos que esto se está jugando a máxima velocidad ante los atacantes de mejor nivel del planeta, y por lo tanto cualquier duda, cualquier error
es fatal. Y ahí Pau Cubarsí estuvo impecable también junto a Íñigo Martínez para forzar al Real Madrid a 12 fueras de juego, la cifra más alta de toda la temporada, en una exhibición de concentración y de atención al detalle a nivel defensivo, porque todos sabemos que de dudar un pelín, Mbappé se hubiese puesto las botas. De hecho, el gol que termina marcando en esta acción es fuera de juego también con Vinicius, ¿no? Porque, repito, muchas veces el Barça dejaba 1 para 1 sus centrales con dos atacantes que sabemos que son demoledores, con un Vinicius que venía de marcar un hat-trick, y eso no hizo dudar al FC Barcelona, que se mostró muy, muy seguro. Una vez el Madrid lograba salir hacia el costado, el Barça estuvo muy bien presionando en campo contrario. De hecho, recuperó 37 balones en el campo del Real Madrid por tan solo 26 del conjunto blanco. El jugador que más balones recuperó en el partido fue Pedri, con 13. El jugador que más balones recuperó fue Pedri, con 13 balones recuperados, 7 de ellos en campo contrario, porque una vez recibía, por ejemplo, Lucas Vázquez, el Barça subía mucho las líneas y se acercaba a Fede, también Casado mordía, Pedri controlaba esa zona y el Barça aquí tenía mucha superioridad, tratando de ahogar todo este costado, aún asumiendo muchos riesgos de que el Madrid lograse conectar con los alejados, pero el Barça fue capaz de meter en problemas, recuperar arriba y a partir de ahí desordenar al rival. ¿Qué es lo que buscó el Barça con balón? El planteamiento del Barça era muy claro. El Real Madrid apretaba en un 4-4-2, emparejando a Mbappé y Vinicius con los centrales, con Cubarsí y con Íñigo Martínez. Esto era lo que buscaba el Real Madrid, y el Barça, a través de la posición de Fermín, hizo dudar sobre todo a este futbolista, a Aurélien Tchouaméni. ¿Por qué? Pedri se acercaba, Fermín atacaba la espalda de Tchouaméni, por lo tanto, en el momento de saltar sobre Pedri, en ese momento Tchouaméni retrocedía porque tenía miedo a que encontrasen a Fermín López, y el Barça ya podía empezar a jugar a través de Pedri, con Marc Casado muy cerquita. El Barça buscó, a diferencia de otros partidos, tener a Pedri y a Casado muy juntos. Vimos un doble pivote bastante claro en ese partido. ¿Por qué? Porque creo que el Barça buscó, a través de asociaciones más cortas, protegerse ante la pérdida, con un Fermín flotando en esa posición y otra vez más Lamine Yamal apareciendo por dentro. Un Lamine que apenas le vimos recibir abierto, como el año pasado era habitual ver a Lamine muy abierto. Ayer, ¿por qué buscó Hansi Flick que Lamine recibiese siempre en esa zona? Porque Mendy sufre bastante cuando tiene que perseguir a jugadores dentro. Mendy se quedaba y por lo tanto Lamine aquí podía aparecer, y el Barça tenía superioridad. El Barça tenía a 1, 2, 3, 4 jugadores. Normalmente el Madrid tenía esos dos, incluso Mendy si llegaba eran 3, Camavinga si cerraba, pero el Barça, como tanto Vinicius y Mbappé no cerraban demasiado, podía hacer un rondo. Lo que pasa es que en el primer tiempo Fermín no estuvo demasiado bien y por eso Flick cambió el partido en el descanso. Sé que todos le hemos dado muchos palos a Frenkie de Jong, de forma merecida, porque el rendimiento no estaba siendo positivo, por todo lo que ha pasado a nivel más extradeportivo fuera del campo, con su no renovación de momento, con las dudas que hay acerca de su futuro, pero es verdad que si Hansi Flick logra tener una versión notable, ya no digo excepcional, yo creo que notable, de Frenkie, el salto de nivel que pega el equipo es impresionante. Ayer, en el segundo tiempo, el Barça mete un cambio importantísimo. Saca a Fermín, saca a un futbolista que venía de dar 2 asistencias ante el Bayern y mete en la ecuación a Frenkie de Jong. Un jugador para jugar al lado de Marc Casado, adelantar la posición de Pedri y por lo tanto pasar a tener un delantero como Fermín a un centrocampista como Pedri. Además, con De Jong en la base de la jugada, el Barça tuvo más control, más capacidad para aguantar posesiones y eso le dio mucho aire al Barça y fue la puntilla que empezó a hundir al Real Madrid, ya que en el primer tiempo 0-0, en el segundo 4-0 de parcial. Vamos a ver qué es lo que cambió en el segundo tiempo y por qué la entrada de Frenkie de Jong y también la de Dani Olmo fueron tan importantes. Vamos a verlo. Ya en el segundo tiempo, De Jong y Olmo entraron. Primero Frenkie en el 45 y ya con el 0-2 entró Dani Olmo, que le dio mucha tranquilidad y amenaza al Barça. ¿Por qué? Al final el Barça, para mí, este centro del campo probablemente sea el centro del campo que mejor pie tiene de todo el equipo. Podíamos meter a Gavi en la ecuación. Creo que De Jong tiene más capacidad para aguantar presiones que Marc Casado, aunque creo que el nivel de Casado está siendo tan bueno, tan bueno, que ahora mismo es indiscutible en este FC Barcelona, pero en escenarios donde tú quieres aguantar y alargar posesiones, creo que el FC Barcelona, contando con estos 3 jugadores, porque al final Dani Olmo no deja de ser un futbolista engañoso. Puede ser delantero, pero puede ser centrocampista. Y el Barça empezó a encontrar estos pases, los giros de Dani Olmo entre líneas eran brutales y aquí el Barça tenía un 4-4, atacando a Rafinha, que trazaba esas diagonales fuera adentro, comprimiendo mucho la defensa. Lewandowski hacía el movimiento contrario, esto desordenaba y por lo tanto esto abría mucho espacio también para encontrar a Lamine Yamal fuera, ya que el Barça tiene a jugadores como Rafinha, Lewandowski, que están en un momento de forma espectacular, muy hiperactivos. Internada Dani Olmo, el Barça encontraba superioridades constantes. Frenkie de Jong fue capital para ir moviéndose por todo lo ancho del terreno de juego. No vimos a un De Jong estático, tímido,
sino un De Jong que quiso la pelota, que la pidió y que intentó hacer siempre todo lo que pudo para salir de la presión, atrayendo, y por lo tanto un Frenkie De Jong que asumió riesgos, que atraía la presión de los mediocentros del Real Madrid, daba tiempo a que saltasen, se giraba, y a partir de ahí el Barça con Olmo, con Pedri, también con Casado cuando estaba, pudo tener un rondo enorme con la participación de Lamine Yamal, y esto facilitaba que el Barça tuviese a muchísimos jugadores dentro, y fue una de las claves de este FC Barcelona. Creo que todos hemos disfrutado muchísimo de este partido. Es una semana fantástica. 5-1 al Sevilla, 4-1 al Bayern y 0-4 al Real Madrid de Mbappé y de Vinicius Junior. Una exhibición antológica que ojalá sirva de punto de inflexión para una temporada que pinta muy y muy bien. Si os ha gustado este análisis, dejad un me gusta aquí en el vídeo de Manquer, comentad lo que os apetezca y os animo, como ya os he dicho, a suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, y mañana, lunes, a pasaros sin falta por la lupa, que va a ser muy muy disfrutona, porque vamos a analizar todo lo que ha sucedido en el partido con mucho detalle. Muchísimas gracias y nos vemos ya la próxima semana. Un abrazo.